presidente, que en cuanto a la educación ha sido tan eficiente que es una revolución. Pero aquí cambia el discurso y dice a la población que como hay pocos recursos, no hay para la educación. Por un lado va el discurso y por otro los recursos. Por un lado va el discurso y por otro los recursos. Pero la gente sencilla ha creado un movimiento que enarbolando sombrillas reclama el 4%. Conceptualiza Leonel que ese debate es un tollo, pues la ley es un papel, pero del que viene en rollo con la ley han hecho un tollo. Del papel que viene en rollo con la ley han hecho un tollo. Del papel que viene en rollo. Lo mejor lo dijo el vice, que al gobierno ha disculpado, pues la culpa, según dice, es del gobierno pasado. Hay para 100.000 botellas y hay para las nominillas. Por eso en toda Quisqueya saldremos con la sombrilla. Saquen todos sus sombrillas, pónganse ropa amarilla. Saquen todos sus sombrillas, pónganse ropa amarilla. Que invierta en la educación y que no invente más cuentos, que toda la población reclama el 4%, lo obliga un texto legal, no busquen más argumentos y el clamor es general, que suelta el 4%, que se deje de argumentos y suelta el 4%, que se deje de argumentos y suelta el 4%, suelta el 4%. Suelta el 4, caramba, suelta el 4, gato, suelta el 4. Continuando con el contenido de Voz para el Cambio, en esta parte vamos a compartir con nuestros compañeros Jorge Iván Rodríguez y Alfonso Torres un tema muy interesante y que ha tenido una acogida muy fuerte en República Dominicana. Estamos hablando de lo que es el problema de la educación a partir del 4%, algo que está exigiendo la sociedad dominicana y en la cual todos estamos apoyando a los maestros con relación a este tema. Existe una ley la cual está vigente desde 1997, pero no se ha ejecutado en su totalidad. Entonces vamos a compartir con nuestros compañeros este tema tan controversial y el cual todos queremos que surja una solución ante esto. Alfonso. Bueno, y el presidente de la República, cuando rinde su informe a la nación el pasado 27 de febrero, vuelve a ser reiterativo de que el tema de la educación no es exactamente un tema de mayores inversiones, sino que tiene que ver con otros elementos. Si bien es cierto que la calidad de la educación no depende de lo que se invierta en ella, pero la inversión es fundamental. Si no hay dinero, no es posible que la calidad de nuestra educación pueda mejorar. Miles de niños sin un aula, recibiendo la docencia bajo una mata de mango, bajo una mata de aguacate, sin pizarras, sin útiles escolares, sin un adecuado desayuno. Entonces, la inversión en la educación es necesaria. El presidente de la República sigue haciendo sortilegio con el discurso, sigue jugando al discurso, iba a decir a la verborrea, pero el presidente no merece que yo use ese término para referirme a él. Por eso, él dice, veo con simpatía que diferentes organizaciones en los últimos meses han expresado su preocupación por el tema de la educación, por la calidad de la educación, y están requiriendo una mayor inversión. Lo que la gente ha estado requiriendo no es una cosa del otro mundo. Es simple y sencillamente que el primer magistrado de la nación se acoja a la legalidad. Hay una ley votada por el Congreso
que establece el 4% del Producto Interno Bruto que debe ser destinado a la educación. Y sin embargo, todavía el presidente sigue jugando al discurso. Y la sociedad entonces lo que hace es que se indigna cada día más. Por eso, la Iglesia Católica, esa oligarquía, o la jerarquía de la Iglesia Católica, mejor dicho, y los propios empresarios, siguen expresando su disgusto frente al primer mandatario de la nación. Por eso la carta pastoral, por eso la homilía, por eso el empresariado no fue a la Asamblea Nacional. La propia Iglesia también le da la espalda y ha asumido una actitud de reclamo al presidente de la República, no solo por lo del 4%, sino por todo un comportamiento de desdén frente a los reclamos de la sociedad, frente a la falta de aplicación de política concreta a problemas concretos. Entonces el presidente está jugando con la nación y esto no puede continuar. Y lo del 4% va a seguir siendo reiterativo por parte de la sociedad, que cada 4 de cada mes nos estamos movilizando con el color amarillo, con el paraguas, con la camisa, con la corbata, reclamando que el presidente de la República se acoja a la legalidad. Este reclamo será permanente hasta tanto el gobierno entienda la necesidad de que hay que invertir en educación para mejorar incluso los niveles de identidad, los niveles de patriotismo. Donde no hay educación, no hay ninguna posibilidad, señor presidente, de hablar de desarrollo. Por además, por ahí va yo a comenzar. Un país que no tiene educación no es posible que tenga desarrollo. El desarrollo no solamente se expresa por las grandes avenidas, se expresa en la conciencia de la gente. Para un país desarrollarse, tiene que tener hombres y mujeres capacitados. Y eso es lo que se está reclamando. Para evitar que tengamos ciudades como la nuestra, sucias, porque no hay una política de educación que ayude a la gente a que entienda que ellos son parte. No es posible que los niños todavía estén dando docencia debajo de un árbol. No es posible que todavía en medio de esta calamidad que estamos viviendo, donde cada día que pasa la cosa está más cara, los niños no tengan una buena alimentación. Entonces, ¿de qué educación o de qué desarrollo más bien estamos hablando? No es posible, por eso vemos entonces que la delincuencia se apropia, donde no tenemos un parque de recreación que los muchachos puedan libremente expresarse. No hay por ejemplo, la luz de noche se convierte en un problema de desastre nacional, porque se anidan fundamentalmente todos los malhechores y eso es un problema serio. Entonces, aquí hay un conjunto de males que su centro fundamental es el problema de la educación. Y ahora nos encontramos, Alfonso, y es me alarmó ver que ahora queremos poner la educación virtual. Explícame eso, la educación virtual. No quieren quitar la educación primaria, no quieren cumplir con el problema del 4%, ¿verdad? Mientras otros países que tienen desarrollo invierten fundamentalmente en educación y ahí están los resultados. Nosotros queremos seguir cerrándole el paso a la educación, más todavía. Y seguimos con la preocupación inmensa. Quitaron al secretario anterior, Melanio Paredes, que fue altamente controversial. Un señor que por demás es gran conocedor de la educación dominicana, mas sin embargo cuando lo pusieron ahí para que aplicara algo diferente, no lo hizo. Hizo todo lo contrario y fue uno de los peores, ahora mismo, ministro de Educación en la actualidad. Se va Melanio, pero tras Melanio tiene un palacio, una mansión en Villa Altagracia. Hace gala de opulencia económica y él no puede presentar cómo obtuvo eso. Y no se habla de eso. Sí, el horario, los fondos del Estado también se lo agencian. Entonces, no hay 4% para la educación, más sin embargo, para otras cosas menos importantes, muy personales, muy peculiares, entonces sí aparece, no 4%, no, mucho más de ahí. Jorge Iván, pero que cuando tú hablas de la educación virtual, quizás nos imaginamos que es la República Dominicana, que el señor, mejor dicho, el presidente de la República, doctor Leonel Fernández, expresó
en su discurso en el Congreso, donde todos decíamos, pero ese es con Alicia en el País de las Maravillas que estamos, porque era reflejando una sociedad que estaba bien, creciendo económicamente, que la educación necesitaba recursos, pero que no era lo esencial en ese momento, que habían otros factores que eran importantes. Entonces, yo digo que tampoco él le da importancia a lo que la iglesia ha presentado a partir desde el 21 de enero con la carta pastoral. La Menos... sociedad en sí, no solamente la iglesia, la sociedad. Y el presidente lo que ha hecho es que se ha burlado precisamente de la sociedad dominicana. Tanto así que tiene el tapudo, dice 14 días fuera del país sin quedarse sin gobernante. Entonces, para que todo el mundo aquí haga lo que le da su voluntad. Entonces, ¿hasta qué punto nosotros podemos como dominicanos seguir soportando esa situación? Y ahí está, y se sigue dando un problema de conciencia, un problema de la educación. Cuando hablo de conciencia tiene que ver con un problema de educación. Un país que no se educa, un país que está sujeto al fracaso. Y ese es el problema grave que nosotros tenemos ahora. Entonces, Alfonso, ¿cómo tú me traduces ahora, por ejemplo, de que no tenemos 4% y estamos hablando de una educación virtual? Mira, Leonel sigue jugando al discurso. Por eso, el pasado 27 trae otra figura en su discurso y dice que los fondos que se puedan asignar por ley a la educación, lo del 4%, es más fácilmente cuantificable porque es un monto específico, pero que lo otro del Producto Interno Bruto no es tan fácil de medir porque no siempre se sabe cuál será el monto del Producto Interno Bruto, que muchas veces, dice Leonel, es después de ejecutado el presupuesto que se sabe cuánto generó o cuánto fue realmente el monto del Producto Interno Bruto. Y sigue jugando a la filosofía. ¿Qué resulta? Son herramientas de desarrollo. Cuando usted elabora, planifica y elabora el presupuesto y habla de un monto del Producto Interno Bruto que ellos lo fijaron ahora en 390.000 millones de pesos, hay estimado. Son políticas económicas. Usted tiene un estimado de lo que va a ingresar al país por fondos externos de préstamo y lo que va a captar vía aduana, vía impuestos internos. Entonces, así como tiene un estimado de 390.000 millones de pesos del presupuesto, entonces también hay que tener ese estimado del 4% para la educación que establece la ley. Y entonces Leonel viene con la retórica a filosofar para evadir su responsabilidad o su irresponsabilidad de no acatar la disposición de la ley. La ley debe ser cumplida simple y sencillamente. No hay manera en un país tercermundista de desarrollar la educación si no hay inversión. Y no es posible compararlo con Francia ni con Inglaterra, que tienen otros niveles sostenidos de desarrollo, porque en el tiempo han invertido lo que se requiere, lo necesario para desarrollar la educación. Entonces ya allí hay otros niveles de institucionalidad, de desarrollo, no hay analfabetismo, hay toda la infraestructura escolar para poder desarrollar esa base. Aquí hace falta de todo y sobre todo dinero para invertir. Ese es el problema. Parece mentira. En Bolivia, por ejemplo, era un país altamente atrasado en materia educacional y en otros ámbitos. Mas, sin embargo, a la llegada del presidente Evo Morales, ¿qué fue lo que hizo? Invirtió y sigue invirtiendo en educación y hoy Bolivia sale prácticamente del analfabetismo. Entonces, tenemos que ver y seguir presionando para que se cumpla con la ley. Me luce entonces, Dolores, que los dominicanos vamos a tener que seguir reclamando en las calles, ¿verdad? De manera pacífica, porque lo que el gobierno quiere quizás sean enfrentamientos. No tenemos que ser innovadores, tenemos que seguir trabajando para que se cumpla con la ley del 4%. Así mismo es. Amigos, amigas, hemos terminado con el contenido de nuestro programa Voz para el Cambio, pidiéndoles a todos ustedes que sigan en sintonía con nuestro canal 42, Tierra América, y a través del internet www.tierraamerica.com.